Hoy tenemos como invitado a Miguel Morachimo. Miguel Morachimo es abogado de la Universidad de la Pontificia Universidad Católica y cuenta con un máster en Derecho, Ciencia y Tecnología por la Universidad de Stanford en California. Conocí a Miguel por las actividades de Legal Hackers Lima hace un par de años y ahora que he estado revisando su currículum, realmente he quedado fascinada porque he descubierto a una persona que estudió Derecho y que además siempre ha estado muy interesada en las nuevas tecnologías. Esta es una combinación un poco, digamos, sui generis, ¿no? Y lo interesante es que su tesis para optar por el grado de abogado fue en el año 2010 en neutralidad de la red y cómo regular el Internet del futuro, que es una combinación de derecho administrativo, derecho regulatorio con ciencia y tecnología. Miguel, te agradecemos mucho estar hoy con nosotros y para contestar estas preguntas que tenemos para ti. Hola Lorena, muchísimas gracias por invitarme a tu espacio y espero estar a la altura de esa introducción tan generosa que has hecho. Miguel, nos gustaría que nos cuentes un poco de ti, sobre tus primeros años universitarios, brevemente, claro. Estudié Derecho porque me gustaba mucho la lógica intrínseca del derecho, pero es cierto que durante la época universitaria nunca terminé de encontrar una conexión con el derecho y yo sentía que llevaba varias vidas paralelas, ¿no? Estudiaba Derecho y estudiaba obligaciones y contratos y en mis ratos libres aprendí a desarmar computadoras, hacía diseño gráfico, hacía música con amigos y teníamos un minisello discográfico. Entonces hacía varias cosas en paralelo creativas y yo sentía que necesitaba como encontrar una expresión, encontrar un vínculo entre las dos cosas, ¿no? Y fue poquito a poquito que descubrí que el derecho y la tecnología podían estar mezclados, no solamente como un instrumento para el derecho, sino también como un campo de estudio del derecho, ¿no? La tecnología. Y yo dije, pucha, yo todo, desde que soy niño, he usado computadoras y he desarmado cosas, etcétera, y entiendo un montón de cosas de cómo funcionan que yo veo que poca gente entiende, ¿no? Entonces yo ahí descubrí que tenía una ventaja y el resto del tiempo ha sido simplemente tratar de sacarle provecho a esa ventaja. Y dime, ¿en la universidad te encontraste, por ejemplo, las materias que pudieran dar respuesta a tus inquietudes tecnológicas mientras estudiabas Derecho? No, para nada, ¿no? En definitiva, yo estudié en la universidad entre el 2004 y el 2010 y en esa época, si lo trazas en la historia, es el surgimiento de la web 2.0, pero para que te hagas una idea, Facebook se funda en el 2007, ¿no? La revolución de los blogs en Perú no llega sino hasta el 2008, ¿no? Entonces, genuinamente no era un asunto que se estudiaba en la Facultad de Derecho el impacto de la tecnología. Por ejemplo, me acuerdo que yo llevé libertad de expresión en el año 2009, y una de las primeras cosas que dijo el profesor, que es un profesor muy respetado, me dijo, este curso no va a tener nada que ver con tecnología en Internet, eso es todavía demasiado nuevo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos todavía no se pronunció al respecto, así que vamos a estudiar, no sé, pues la vez que censuraron la última pasión de Cristo en Chile, ese tipo de cosas. Entonces dije, bueno, acá genuinamente hay un vacío y yo de una u otra manera recibí una muy buena educación de mis profesores y profesoras, pero también complementé mi educación con una currícula que yo mismo me autoimpuse de leer libros y papers de otros lados, ¿no? Una vez que terminas tus estudios, Miki, y comienza la etapa profesional, o tal vez durante tus estudios comenzaste con la etapa profesional, ¿también la fuiste enfocando hacia las nuevas tecnologías? ¿Cómo te Sí, planteaste, cómo hiciste tu plan, digamos, de carrera? empecé a practicar en Derecho de las Telecomunicaciones y Derecho Regulatorio. Que dije, bueno, eso es lo más parecido a trabajar en Internet, ¿no? Si hubiera existido un estudio de abogados que trabaja en temas de tecnología como hoy existen, o sea, no lo hubiera pensado dos veces, hubiera dicho, ya, yo quiero practicar ahí, o sea, no me importa. Pero en esa época no había nada progresivo, entonces trabajé en telecomunicaciones y regulatorio que me gustó y terminó siendo muy útil porque me dio una formación un poco más sistémica y amplia en muchas cosas, ¿no? Y ahí conocí a grandes amigos como Oscar Montezuma, como Luis Vinatea, justo comentábamos que han sido invitados a este programa. Oscar también, a Oscar fue de los primeros, hace un año antes de la pandemia, cuando comenzamos con el programa. Lo que pasa es que luego paré, pero fue, creo que mi Sí. primer invitado. Y yo fui su practicante, ¿no? Creo que él tenía un mes en el estudio y yo fui su primer practicante asignado, ¿no? Entonces, desarrollamos una muy bonita relación de mentoría y de amistad que hasta hoy continúa. Y
Y bueno, eso fue mi plan, aprender de telecomunicaciones y tecnología, aprendí muchas cosas de concesiones, etcétera, y luego continué practicando en Telefónica también, en donde quise buscar temas más cercanos a Internet. Para mí nunca se trató de un tipo de trabajo o un sector siquiera, o sea, sino se trataba de una serie de temas. Entonces, tú te imaginas cuando alguien tiene 18, 19 años, tiene mucho tiempo libre y una gran capacidad de obsesionarse por cosas, ¿no? Mi primer trabajo realmente fuera de la universidad lo conseguí de una manera un poco accidental a través de un amigo mío de la universidad que acaba de empezar a trabajar con el alcalde Jorge Muñoz en su primera gestión en Miraflores, ¿no? El alcalde Jorge Muñoz acaba de llegar a Miraflores haciendo una campaña que en el año 2010-11 se veía novedosa, utilizando redes sociales, involucrando a los jóvenes, y una persona muy cercana a la campaña, que era un amigo mío de la universidad, que es Alberto Belaunde, había empezado a trabajar con él y el alcalde tenía interés en desarrollar proyectos en gobierno digital y en gobierno electrónico, y Alberto se acordó que yo estaba obsesionado con estas cosas y me pasó la voz para trabajar con él. Entonces mi primer trabajo fuera de la universidad fue trabajar como asesor del alcalde Jorge Muñoz en su primera gestión, como parte del gabinete de asesores que presidía Alberto. Oye, debes haber aprendido muchísimo. Realmente, por lo que veo, has estado siempre muy cerca de personas top, no solamente intelectualmente, sino también personalmente, por lo que me has estado contando. Luego en el año 2013 es que fundas Hiperderecho, y además el nombre Hiperderecho, o sea, más allá del derecho. ¿Nos puedes contar un poco de qué Sí. se trata? Cuando estuve en Chile, tuve la oportunidad de conocer a una ONG como Hiperderecho en Chile, que se llama Derechos Digitales, que estaba empezando en esa época, tenía un par de años, pasé una temporada con ellos, y cuando volví a Perú me quedé con la idea de que sería bacán hacer algo como esto, ¿no? Entonces, una serie de cosas sucedieron y vi la oportunidad de poder financiar este proyecto a través de un financiamiento pequeño, y puede materializar hiperderecho. Hiperderecho se llama hiperderecho no porque no porque querramos agrandar el Ay, derecho, sino que es un sí, juego de palabras. Al igual ay, que Bloyer es un juego de palabras, esta vez es un juego de palabras en español por el protocolo de hipertexto, que el protocolo de hipertexto es la especificación que hace posible la www, ¿no? Las páginas web tienen estos enlaces y que te llevan de un sitio a otro, y esos enlaces son una manera revolucionaria de organizar información, que normalmente la información está organizada por capítulos, por subcapítulos, por encabezados, y esta es una organización más como de red. Entonces yo en mi pequeña cabeza pensé que hiperderecho podría significar poder vincular el derecho con otras disciplinas, ¿no? Con cosas que a mí me interesan, como el diseño gráfico, la comunicación, la sociología, las ciencias de la computación, y entender el derecho como parte de un esquema relacional, ¿no? Entonces, por eso hipertexto, hiperderecho, y además derecho no solamente como sistema, sino derecho como derecho individual, ¿no? Como situación particular. Entonces sí, hiperderecho funciona así. Estuve revisando la web de Hiperderecho y me ha encantado. El diseño es de primera. Recomiendo a todos los que nos están escuchando que le den una mirada. Los contenidos son muy ricos, están muy bien estructurados, y lo que me, digamos, llamó la atención fue cuando leí el objetivo, ¿no? Buscaba cuál es el objetivo, el propósito de Hiperderecho, y he encontrado como que es la aplicación de la tecnología como herramienta de transformación social. Entonces, pensando en el tema de qué es derecho, usualmente nosotros hablamos de aplicación del derecho como herramienta de cambio social, muchas veces. Ahí nuevamente hay esta vinculación entre tecnología y derecho, ¿cierto? Sí, o sea, hay múltiples maneras de responder. Steve Jobs decía que, para ser un poco cliché y citar a Steve Jobs decía que la computadora podía ser como una bicicleta para el cerebro, ¿no? Que nunca iba a reemplazar el cerebro de la manera en la que una bicicleta no reemplaza nuestra capacidad de caminar, pero la amplifica, porque nos permite, utilizando nuestras propias piernas, ir más rápido a diversos sitios, ¿no? De la misma manera, yo pienso que la tecnología puede servirle a las personas individual y colectivamente, amplificando y potenciando las cosas que ya pueden hacer. Y eso está muy enraizado en mi historia personal también. Yo soy hijo único, crecí en provincia, en una época en la que no había mucho internet, en la que no había
mucho acceso a la cultura y al conocimiento. Entonces, para mí, descubrir Internet y descubrir la tecnología fue una ventana al mundo, fue una ventana para desarrollarme, fue una ventana para encontrar mis intereses, al punto que hoy trabajo en Internet, ¿no? La misión de Hiperderecho es asegurarse que la tecnología siga conteniendo esa promesa de desarrollo a nivel personal, ya sea para que desarrolles tus intereses, para que te conectes con las personas que quieres conectarte, a nivel profesional, para que como tú, por ejemplo, las personas todos tengan un canal de YouTube, tengan una cuenta en Snapchat, o sea, pueden desarrollar su potencial creativo al máximo a nivel profesional también, ¿no? ¿Cuánta gente hoy, por ejemplo, ahora en Hiperderecho trabajamos con muchos ilustradores que casi todos ilustran digitalmente, ¿no? Eso es un rubro que no existiría en el pasado si no hubiera tecnología. Y a nivel colectivo también como sociedades, o sea, pensando en cómo la tecnología puede ayudar a establecer conciencia crítica sobre los problemas sociales, reflexión sobre nuestros asuntos comunitarios, etcétera. Entonces, el trabajo de hiperderecho no es necesariamente hacer esta abogacía de la tecnología como algo intrínsecamente bueno, ni tampoco ser quienes tocan la campana diciendo que la tecnología va a venir a robarse todos nuestros sueños y a quitarnos el trabajo, sino más bien procurar que las políticas públicas y la conversación pública sobre tecnología sea consciente de esta promesa que la tecnología representa para todas y todos. Me parece importantísimo lo que estás comentando. Te adelantaste o me leíste la mente porque sí me interesaba saber cuál había sido el entorno, porque ahora que estamos conversando y veo que realmente has tenido y tienes una vida muy intensa en actividades, o sea, ¿qué era lo que te había motivado ya desde casa? El hecho de ser hijo único, como comentas, ya me da No una tener respuesta, amigos, no, sino que no tener con quién jugar. pero bueno, es una respuesta interesante. Tú estudiaste tu primera maestría, porque entiendo que estás haciendo ya la segunda en Business Administration, pero la primera fue en Stanford, en Derecho, Ciencia y Tecnología. Cuéntanos un poco sobre esa experiencia. Bueno, en mi esfuerzo por continuar aprendiendo Derecho y Tecnología, yo siempre sentí que, aunque había estudiado Derecho y había leído todo lo que había podido leer en Internet sobre estos temas, sentía que necesitaba tener como una aproximación más cercana a esto y quizás una credencial más válida, ¿no? Entonces, como muchos estudiantes de Derecho, como muchos abogados y abogadas, pensé en hacer una maestría en Derecho y buscando alternativas, encontré que había una maestría en Derecho en la Universidad de Stanford, en Silicon Valley, en California, que no solo combinaba un estudio muy riguroso del derecho, sino también la oportunidad de llevar cursos libres en otras facultades, ¿no? Y así es que postulé e ingresé, porque para mí era como ir a Disneylandia, ir a Silicon Valley, eh, y pasé uno de los años más felices de mi vida estudiando no solamente derecho constitucional y regulatorio, sino también llevando cursos libres en las facultades de ciencias de la computación. He estudiado ciberseguridad, criptografía, eh, y también diseño. Estudié como lo que se llama pensamiento de diseño, design thinking, en la escuela de diseño de Stanford. Entonces, era en puro espíritu californiano. La experiencia de la maestría es un poco haz tu propio camino, ¿no? Entonces yo podía elegir mis propios cursos, había muchos cursos que eran experienciales, y había muchas cosas muy bonitas de esto, entre otras cosas que no podía jalar, no había notas en la universidad, al menos en el programa no es imposible que jales, y además había muchos cursos interdisciplinarios, ¿no? Yo llevaba cursos interdisciplinarios, me acuerdo que llevaba uno, por ejemplo, que era dictado mitad para estudiantes de Derecho, mitad para estudiantes de una rama que se llama Biología Sintética, que es gente que está tratando de cómo hacer vida en laboratorios. Y el curso era como un curso muy filosófico sobre los límites de la tecnología y cómo tarde o temprano la tecnología le va a sacar la vuelta al derecho. O llevé mi curso de ciberseguridad, que era mitad para estudiantes de ciencia de la computación y mitad para estudiantes de derecho, ¿no? Entonces, no solamente estudiamos los problemas de ciberseguridad, sino también como que estudiamos cómo había sucedido un hackeo de manera detallada, ¿no? Y a mí, que a mí me encantan ese tipo de cosas, era como una droga. Fue bien interesante esa experiencia. Eh, Miki, tú eres también cofundador del capítulo de Legal Hackers Lima. He conversado ya con Felipe Gamboa, estuvimos en una entrevista y contó un poco cómo había sido la fundación, junto con Oscar Montezuma, creo que Abel Reboredo también. Eh, ¿Qué nos puedes tú comentar? O sea, ¿cuáles son los logros que han Ujú. tenido ustedes en estos años que llevan actuando, trabajando con Legal Hackers Lima?
creo que para contextualizar mi involucramiento en Ligas Hackers Lima, me voy a permitir 15 segundos para explicarte un poco más de qué es lo que hacemos actualmente en Hiperderecho, en donde hacemos investigación legal, pero también investigación tecnológica, porque somos un equipo multidisciplinario de sociólogos, personas especialistas en tecnología y abogados. Hacemos investigación legal y sociológica, hacemos comunicación pública y educación pública también, muchos talleres, seminarios, ese tipo de cosas. Y también desarrollamos tecnología, que es la parte que a mí más me gusta, porque a mí me gusta mucho como hacer cosas, crear cosas. Y tenemos al menos 4 o 5 experimentos en tecnología, que son plataformas tecnológicas que ayudan a las personas a ejercer mejor un derecho o a informarse mejor respecto de algo. Por ejemplo, en el mes pasado hemos presentado una página web que le permite a las personas hacer reclamos o quejas frente a su seguro de salud, ¿no? A través de Internet, a través de un cuestionario. Entonces, es precisamente porque a mí me interesa la tecnología no solamente como un campo de estudio para el derecho, sino también la tecnología como un instrumento para cerrar la brecha de acceso a derechos, de acceso al sistema legal. Miguel, y Sí, disculpa que te dime. interrumpa, ¿dónde han presentado esta web? O sea, ¿para quién la han hecho? Lo hemos hecho, se llama aseguratuderecho.p. Es una página que está disponible para todo el mundo. Lo hemos hecho con el financiamiento de Roche. Y sí, está disponible desde nuestra página web. Si tú entras ahí, puedes llegar al enlace. Y esto es, en el pasado hemos hecho cosas para monitorear proyectos de ley del Congreso, para presentar solicitudes de acceso a la información pública, para presentar solicitudes ARCO, que son solicitudes de datos personales. Entonces, sí, entonces es por ese tipo de iniciativas y ese tipo de curiosidades que Felipe me involucró en el proyecto Ligas Hackers Lima, porque él consideraba que la misión de Ligas Hackers Lima, que es explorar las intersecciones entre la tecnología y el derecho, no se agotaba exclusivamente en la lógica mercantil de incorporar la tecnología a los estudios de abogados o las startups, sino también había una mirada sin fines de lucro, una mirada de tecnología cívica, así se le llama también en algunos sectores a esto, ¿no? Entonces él pensaba que mi involucramiento podía equilibrar esos intereses. Y a mí en particular me interesa también bastante porque me interesa conocer a más personas que estén interesadas en esto, ¿no? O sea, finalmente mi primer involucramiento en Ligas Hackers Lima es egoísta hasta cierto punto, porque yo quiero que haya más personas con quienes puedan en el futuro colaborar con ese tipo de proyectos o con quienes pueda consultar ese tipo de cosas. Y en general también, digamos, más allá del egoísmo, creo que nuestra comunidad estaría mucho mejor servida con más profesionales interesados en este tipo de cosas. ¿Tú crees que el derecho está cambiando, Miki? O sea, todo el tiempo cambia. No sé si cambia para mejor o para peor, pero todo el tiempo cambia. El derecho es un sistema vivo, ¿no? O sea, el derecho entendido como, pues depende, el derecho entendido como un conjunto de reglas, el derecho entendido como profesión, el derecho entendido como mercado. Yo creo que en todos los aspectos está cambiando. No sé si cambia el ritmo de sus desafíos. O sea, yo siento que, por ejemplo, el último año y medio, me imagino y quiero esperar, yo ando muy desconectado del mundo de los estudios de abogados, pero me imagino que habrá servido este último año y medio para que muchos estudios de abogados replanteen las condiciones de trabajo de las personas, la relación de bienestar que tienen. Y en general, yo creo que el derecho así como sistema sí está cambiando en términos de que cada vez, en algunos casos, está sofisticando un poco más sus metodologías, sus aproximaciones. El que tenga que lidiar, yo siempre ponía el ejemplo cuando estudiaba mi tesis, ponía el ejemplo de cómo regular la Internet en el futuro. O sea, el problema era que la Internet cambia todo el tiempo y cambia probablemente de un mes a otro o de un año a otro. Cuando tú piensas en cómo regular los ferrocarriles o la electricidad, estás pensando en fenómenos que son casi estáticos hace 50 años. Entonces, es un poco difícil traer las lógicas de esos sectores clásicamente regulados a un sector completamente nuevo. Necesitas tomar otras aproximaciones. Cosas como lo del sandbox regulatorio, por ejemplo, que recientemente se aprobó, es un reflejo de cómo los reguladores están haciendo su mejor esfuerzo para, de una u otra manera, ser más dúctiles a los desafíos que un mercado cambiante les trae, ¿no? Y en realidad, cuando se habla de innovación legal y de cambio, el derecho difícil que cambie, porque los principios probablemente van a ser los mismos, va a haber que darle enfoques diferentes, pero lo que sí está cambiando es la forma como se prestan los servicios legales, ¿no? Sí, porque probablemente también el consumidor de esos servicios legales está cambiando, ¿no? O Exactamente. sea, yo pienso en mí mismo como consumidor, por ejemplo, y yo detesto hablar por teléfono, ¿no? Y quizás para un gerente de relaciones, un gerente de experiencia del cliente de 60 años,
él te diría, bueno, lo mejor es que hay que ponerle un asesor personalizado a este chico y que lo llame todos los meses a preguntarle cómo van sus cosas. A mí me espanta que alguien me llame por teléfono, o sea, para mí sería una mala experiencia, ¿no? Entonces, en definitiva, así sea por moda o por monería, conforme los gerentes legales o los usuarios finales de los servicios legales cambian, es necesario que cambien también sus prestadores, ¿no? Así no quieran. Sí. Y tú como profesor de derecho estás en contacto permanente con gente muy joven, ¿no? Con los estudiantes. ¿Allí has apreciado algún cambio en los estudiantes en los últimos, bueno, casi 10 años a lo mejor que estás involucrado? Sí. En general lo que he notado, y para muy bien, es que yo creo que el ideal de abogado y como que los perfiles de carrera ahora son más diversos, ¿no? En mi época era rarísimo que alguien se plantee trabajar en una ONG o trabajar, tener lo que a veces en inglés se le llama una carrera no tradicional en derecho, o sea, no ir a un estudio de abogados en una empresa. Y ahora es mucho más común. Hay mucho más interés por asuntos de interés público y al mismo tiempo yo siento que también eh, para bien la tecnología, y no sé, claro, todo el mundo tira agua para su propio molino, pero yo siento que la tecnología ha permitido que los intereses se diversifiquen, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ya he tenido estudiantes que les interesa exclusivamente o con mucho énfasis derechos de las personas con discapacidad o derechos de las personas transgénero. Ese tipo de cosas no pasaban hace 10 o 15 años, en donde de pronto había gente interesada en eso, pero no podía acceder a literatura, no podía acceder a conferencias en línea sobre eso. Yo creo que entre saber inglés y tener acceso a Internet, hoy por hoy muchos estudiantes de Derecho están convirtiéndose en profesionales que uno no pensaría que han salido de este sistema educativo, ¿no? Y eso es muy para bien, ¿no? También yo creo que tenemos afortunadamente una nueva generación de profesores. ¿Qué es lo que más te ha marcado en esa travesía por el derecho y la tecnología? ¿Qué podrías decir tú que es lo que así te ha impactado, marcado? Me ha gustado mucho, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Me ha gustado mucho la oportunidad de conocer otros colegas y profesionales de diversos lados pensando estos temas. Mi trabajo en Hiperderecho era, hasta hace un tiempo, muy internacional. Tenía que viajar mucho y trabajar en red con aliados de diversos lados, desde África hasta Latinoamérica. Entonces eso era muy bonito, poder encontrar pares de otros lados y ver los mismos problemas que yo veía desde su perspectiva. Eh, pero otra cosa que me ha gustado y me ha gustado mucho también es la capacidad de generar escuela, ¿no? O sea, yo creo que hoy por hoy mucha de la gente que trabaja conmigo en Hiperderecho, que son menores que yo, conocen quizás a Hiperderecho antes de conocerme a mí, o conocen algo que Hiperderecho ha hecho antes de conocerme a mí, y como sean, también como que, por ejemplo, tú hace rato mencionaste a DIRSI, y yo hice mi tesis leyendo los documentos de DIRSI, ¿no? Entonces, yo de una otra manera también soy hijo académico de ese primer esfuerzo investigativo sobre tecnología y sociedad, y me gusta mucho pensar que en el futuro hay muchos hijos académicos de los esfuerzos investigativos que Imperderecho y otras organizaciones están logrando en el país. Eso me ha gustado mucho. Hay muchas otras cosas que me han gustado. La capacidad de aprender cosas. Por ejemplo, en los últimos años en Imperderecho trabajamos muchísimo en violencia de género en línea. Y la capacidad, bueno, todo lo que he aprendido sobre estudios de género, sobre feminismo, etcétera, es un regalo realmente. Es algo que nunca me había imaginado aprender y que es riquísimo, que te abre la mente a tantos otros problemas, ¿no? Hay muchas cosas metidas ahí. Y Miki, ¿y hay algo así como que te ha marcado en positivo? ¿Hay algo que te frustre? Es muy fácil, bueno, yo trabajo mucho en políticas públicas, mirando lo que hace el Congreso, mirando lo que hacen los ministerios, y es muy fácil volverse cínico. Antes de tener esta conversación contigo, estaba teniendo una conversación con una empresa y estábamos conversando sobre un proyecto de reglamento, y claro, ambas partes estábamos de acuerdo en que era incorrecta la propuesta que el Estado estaba poniendo, pero al mismo tiempo yo les decía, pero es que va a ser bien difícil que cambien de opinión. Y todos los días pienso hasta qué punto quizás ya estoy desarrollando un cinismo frente a que, bueno, que así son las cosas, no se puede cambiar nada, etcétera, ¿no? Entonces, Estás no sé si me viejo, frustra, pero viejo. claro, de pronto también es la edad, ¿no? Es que ya estoy un buen tiempo haciendo lo mismo y creo que quizás ya no tengo el mismo entusiasmo de antes, no sé. Entonces, quizás lo que me frustra es el,
el sentido de lo cíclico de algunas de estas cosas, ¿no? Y cómo muchos errores vuelven a aparecer y vuelven a repetirse y cómo no necesariamente el progreso es lineal en lo que respecta al respeto a los derechos fundamentales en línea o en entornos tecnológicos o la comprensión sobre la tecnología, ¿no? ¿O cuál es tu Sí, sueño en este tengo mundo en el muchos que... sueños. Yo creo que si a mí me preguntas, quizás lo siguiente que a mí me gustaría hacer es trabajar un poco más en arte y cultura. A mí me encantaría tener algo así como un centro cultural orientado a la tecnología, ¿no? Un lugar donde la gente pueda ir a aprender a hacer libros electrónicos, donde pueda ir a hacer impresión en 3D, donde pueda ir a aprender, no sé, pues a hacer su propio canal de YouTube o lo que sea. A mí me encantaría continuar trabajando en lograr que ese tipo de cosas sean posibles. Yo no sé hacer casi nada de esas cosas, pero me encantaría como que pensarse duramente en cómo construimos comunidad creativa, como tener ese tipo de cosas que hacen rica la vida y que dan gusto de que exista estas cosas, es algo que es muy cercano a mi corazón y me gustaría hacer en el futuro. Y bueno, no sé si quieras decir algo, unas últimas palabras, algo que Ujú. hayamos dejado, alguna pregunta que haya dejado de hacerte, y para agradecerte también de haber estado con nosotros. Sí, o sea, yo creo que, si no me preguntas, creo que algo que me ha servido mucho a lo largo de mi carrera es no tener miedo de hablar de mí y de hacerme propaganda a mí y de venderme a mí, pero venderme también a través de mi trabajo, que es algo que a veces personas con estudiantes que quieren abrirse espacio en algún lado, me dicen, ¿no? ¿Cómo puedo posicionarme? Yo le digo, posicionate con tu trabajo, pero sé tu propio publicista, sé tu propio PR. Eso es algo que entiendo también que ustedes trabajan mucho ayudando a empresas y estudios de abogados a posicionarse comunicacionalmente, que es algo que no nos enseñan y que es muy útil. Entonces yo les recomiendo a la gente que averigüe cómo hacer eso, que es súper útil. Y que casi todas las cosas que he hecho no las he hecho solo, las he hecho en gran medida con la ayuda de muchas personas y actualmente mi equipo en Hiperderecho es A1 y si ustedes se meten a hiperderecho.org van a ver un montón de cosas que yo no he hecho, pero que han hecho personas mucho más competentes y brillantes que yo, que son mis colegas en Hiperderecho, de quienes estoy muy orgulloso y les agradezco todo. Hay muchas más cosas para conversar, Lorena, pero muchísimas gracias por la entrevista. No, a ti ha sido súper, súper interesante y bueno, seguiremos conversando.